Bien, ahí empezamos a ver estructuras selectivas. Estas estructuras selectivas eh, nos van a permitir seleccionar con base en una condición el camino que se va a seguir. Hasta la semana pasada habíamos hecho programas secuenciales donde teníamos una instrucción y luego otra y luego otra y luego otra. Y así hasta que llegamos al fin de nuestro programa. Pero ahorita vamos a empezar a ver que vamos a tener condiciones. Y dependiendo de esa condición, se va a ir por un camino o no. Veíamos este ejemplo, que aquí se aplicaba un descuento y la condición era de que si tenía credencial vigente de estudiante del Politécnico, se le iba a hacer el 50% de descuento y si no, tenía que pagar el boleto total. Vimos que las condiciones se construyen a partir de expresiones lógicas, que las expresiones lógicas pueden utilizar símbolos de los operadores relacionales como menor que, mayor, igual, menor, igual, mayor, igual, igual a, diferente, y también los operadores lógicos, el AND, el OR y la negación. Vimos también, ay, se me fue esta cosa. Déjenme por esto. Vimos esa actividad, recordando un poquito los operadores relacionales y lógicos. Vimos la tabla de verdad del AND y del OR y de la negación, donde recordemos que el AND solamente va a ser verdadero cuando todos los resultados sean verdaderos. Si uno de los resultados es falso, entonces el resultado va a ser falso. El resultado final va a ser falso. En contrario al OR, el OR solamente va a ser falso cuando todos los resultados sean falsos. Entonces el resultado final va a ser falso. Si uno de los resultados, por lo menos uno, es verdadero, entonces el resultado será verdadero. Y la negación, pues nada más es convertir el cero a uno o el falso a verdadero y el verdadero a falso. Vimos también que dentro de las expresiones tenemos dos tipos de expresiones principalmente. Tenemos expresiones lógicas o condición simple y expresión o condición compuesta. La condición simple únicamente va a utilizar un operador relacional y la operación compuesta va a utilizar tanto operadores relacionales como operadores lógicos. En ambos casos, siempre el resultado va a ser uno de dos posibles valores, falso o verdadero. Bien, empezamos a ver las estructuras selectivas. Hay varios tipos de estructuras selectivas. Está la estructura selectiva simple, la estructura selectiva doble, la estructura selectiva anidada, hay dos formas de trabajar con esta estructura selectiva anidada, que puede ser por salida verdadera o por salida falsa. Y también tenemos la estructura selectiva múltiple. Les comentaba que yo creo que la más complicada que se les puede hacer es esta selectiva anidada, pero si hacen los pasos o la metodología que vamos a ver aquí, pues no van a tener problema. Sí, pero sí es poner atención a esa metodología y hacer los pasos que les voy a indicar para que podamos darle solución a problemas que utilicen una estructura selectiva anidada por salida falsa. Salida verdadera, les comentaba que únicamente vamos a ver unos ejemplos que van a transcribir en lenguaje C y nada más. Empezamos a ver la estructura selectiva simple. Esta selectiva o condicional simple únicamente va a seguir un camino y solo un camino. Les comentaba que, por ejemplo, aquellos que para llegar a la escuela solamente tienen una forma de llegar, si hagan de cuenta que es eso, solamente es un camino y no hay otro, solo por ese camino se van a ir. Y esta estructura selectiva simple utiliza una condición. Si esta condición, su resultado después de evaluarla es verdadero, entonces va a ser una serie de instrucciones. Pero si esa condición, su resultado es falso, entonces continúa con lo que está después del programa. Es decir, no hace nada dentro de, si no es verdadero. Y en lenguaje C utilizamos el if. El if no lleva punto y coma. Vimos este ejemplito de la cantidad de artículos, vimos la prueba de escritorio, vimos aquí cómo el diagrama de flujo sigue el flujo precisamente. Si esto es verdadero, entonces imprimir la caja rápida y si no, continúa con lo que está después. Vimos este ejemplo también del crédito disponible, que si esta condición se cumple, entonces va a primer aprobado y el crédito le va a disminuir lo del precio que cuesta el producto. Vimos aquí el diagrama de flujo, que es un rombo y adentro va a tener la condición. Tenemos el pseudocódigo que va a comenzar con sí, la condición, entonces, las instrucciones y siempre va a terminar con un fin sí. Todo lo que esté dentro de este bloque sí, fin sí, se va a realizar cuando esta condición sea verdadera. En lenguaje C tenemos if, condición. Si solo vamos a utilizar una instrucción, podemos omitir las llaves. Las llaves siempre nos van a marcar un código, un bloque de código. Entonces, si lo que quiero que haga cuando esta condición sea verdadera únicamente es una sola instrucción, entonces podemos omitir las llaves. Recuerden que el if no lleva punto y coma. Pero si lo que quiero que haga cuando se cumple esta condición es más de una instrucción, una fórmula que imprima algo o que haga más de una instrucción, entonces es necesario poner llaves para indicar que todo lo que está entre las llaves, este bloque de instrucciones, se va a realizar cuando la condición del if sea verdadera.
les comentaba que sí, se les complica lo de las llaves cuando no ponerlas y cuando sí. Les comentaba que si las quieren poner, las pueden poner, no hay problema. Pero, insisto, si es una instrucción, se pueden omitir. Es la sintaxis, la estructura condicional if, la condición, que puede ser simple o compuesta, dependiendo de la cantidad de instrucciones, llave que abre, llave que cierra, y todo lo que esté dentro de estas llaves se va a ejecutar cuando esta condición sea verdadera. Vimos este ejemplo de tener la calificación de un examen, si era mayor o igual a 8, va a imprimir aprobado. Si aquí necesitamos únicamente la calificación, no hay nada de proceso, no se hace ninguna operación, y lo único que va a desplegar si esta condición, la calificación que damos, es mayor o igual a 8, entonces va a imprimir aprobado. El diagrama de flujo, el pseudocódigo, la ejecución, si escribimos 8, va a imprimir estás aprobado, pero si imprimimos 6, entonces no va a desplegar nada. Hicimos dos de estos tres ejercicios, el primero y el segundo, hicimos estos dos, y bueno, aquí está, de la compra de almacén, y está el del número par. Bueno, aquí también, no sé si con ustedes alcanzamos a hacer pero bueno, aquí está, el tercero, y ya. No, de hecho, con ustedes creo que hicimos el tercero, o hicimos todos, no recuerdo. Pero bueno, preguntas, dudas sobre esta estructura selectiva simple. Dudas o preguntas que tengan, hablen fuerte, porque si hablaron no les escuché nada. No, profe. No. Ok. Bien, vamos ahora con la que posiblemente más se utiliza, que es la estructura selectiva doble. Ya vimos la estructura selectiva simple, ahora vamos con la estructura selectiva doble. Y ayer igual, no me acuerdo creo que su compañera que nos apoyó, hicimos el ejercicio el último que hicimos, pusimos ahí también la salida falsa. Sí, aquí vamos a tener entonces dos posibles caminos en esta estructura selectiva doble. Va a haber dos caminos. Vamos a tener un camino, vamos a seguir un camino cuando la condición sea verdadera, y el otro camino lo vamos a omitir, ya no lo vamos a hacer, se hace uno u otro, nunca se van a hacer los dos, nunca nos vamos a ir por dos caminos a la vez. Poniendo el ejemplo de llegar a la escuela. Si ustedes tienen dos rutas, si solo pueden llegar por una ruta, si no pueden llegar o no pueden irse a la escuela por las dos rutas al mismo tiempo. Lo mismo pasa con la estructura selectiva doble. Voy a tener dos caminos, pero solamente voy a seguir uno y el otro lo voy a descartar, ya sea cuando la condición es verdadera o cuando la condición es falsa. Cuando la condición es verdadera, voy a seguir el camino del if, sí, el que vimos ayer. Y cuando la condición es verdadera, voy a omitir ese camino y ahora voy a seguir el camino del else, que es cuando la condición es falsa. Entonces, voy a tener dos caminos, pero nunca se van a hacer los dos caminos a la vez. Y si mi programa se hacen los dos caminos a la vez, es porque está mal. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos esta, esta imagen de esta jovencita que está aquí, y dice, si mi calificación es mayor o igual a 6, significa que va a estar aprobada. ¿Sí? Y suponiendo que sacó 7. Entonces 7 es mayor a 6, verdadero. Y va a imprimir estaré aprobado. Y de lo contrario, esta parte de lo contrario no la va a hacer, la va a descartar, la va a excluir. Solamente va a hacer esta primera parte. Pero si resulta que mi calificación fue de 4, pregunta 4 es mayor o igual a 6, esto va a ser falso. Y entonces no va a entrar a esta primera parte, sino que esta primera parte la va a descartar y va a entrar ahora a esta segunda parte que dice de lo contrario. Y entonces va a imprimir reprobaré o reprobé. Ok, entonces, ahorita vamos a ver que son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa? Que si se hace esta primera parte, se excluye la segunda. Pero si se hace la segunda parte, se excluye la primera. Si es decir, nunca va a ser las dos al mismo tiempo. Nunca va a estar aprobada y reprobada al mismo tiempo. Va a estar aprobada o reprobada, dependiendo de la calificación y la condición que yo voy a tener aquí. Ok, entonces, la estructura selectiva doble, a diferencia de la simple, va a emplear de manera alterna los dos valores de la evaluación de nuestra expresión, es decir, si nuestra condición o nuestra expresión lógica nos da verdadero o si nos da falso. Si lo que va a permitir seguir una y solo una de dos posibles alternativas, dependiendo del resultado de la expresión lógica.
Sí, aquí les pongo el ejemplo de esta imagen. Esta chica no se puede ir por los dos caminos al mismo tiempo. Se va a ir por uno o por otro. No puede partirse a la mitad y la mitad irse por un lado y la otra mitad irse por el otro lado. Toma el camino izquierdo o toma el camino derecho. Solo uno puede tomar. Entonces, esta estructura en lenguaje C se llama if-else, ¿sí? Donde if va a tener siempre la expresión, la condición. Los else nunca, nunca, nunca van a tener una condición. Los únicos que van a tener una condición, que van a tener paréntesis y una expresión lógica, van a ser los if. Los else nunca van a tener una condición. Eso también grave solo porque luego cometen el error de ponerle condición al else. Los únicos que pueden tener una condición, entre paréntesis, una expresión lógica, son los if. Y cuando esa condición nos da verdadero, entonces se va a hacer todo el bloque que esté dentro del if. Y el else, el bloque del else, se va a descartar. Pero si la expresión, la condición que tenemos dentro del if nos da falso, como resultado nos da falso, entonces se omite la parte del if y se va a ir a la parte del else. Y bueno, aquí tenemos este ejemplo, que tenemos aquí una sintaxis, tenemos aquí la estructura if, tenemos la condición, que recuerden siempre va a ser una expresión lógica, ya sea simple o compuesta, y estas son las instrucciones que se van a ejecutar cuando esta condición sea verdadera. Pero si esta condición es falsa, entonces esta parte se omite y va a ir a la parte del else, que es la parte cuando la condición es falsa. Y bueno, suponiendo que promedio, damos un valor primero de 8. Entonces, promedio tiene el valor de 8. Y va a preguntar, ¿8 es mayor o igual que 8? No es mayor, pero sí es igual. Entonces, aquí me va a dar verdadero. Va a entrar y va a imprimir aprobado. Y el else lo va a descartar, lo va a desechar porque ya elegí un camino y ya no puedo irme por el otro camino. Pero si resulta que mi promedio final fue de 5, entonces promedio que tiene el valor de 5 es mayor o igual a 8, ni es mayor ni es igual, por lo tanto me va a dar un resultado falso. Y entonces va directamente a la parte del else y va a imprimir no aprobado. Y esta parte del if la va a desechar. ¿Sí? ¿Por qué? Nuevamente ya elegí el camino, que es la parte falsa. Por lo tanto, la parte verdadera, que es el if, lo va a descartar. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, profe. No, profe. No, profe. Bien, vamos a seguirle entonces. Y bueno, aquí está lo que les comentaba de las llaves. Sí, aquí, por ejemplo, como es una sola instrucción, las llaves las podemos omitir. Pero insisto, si les confunde, les causa conflicto o no se confunden, entonces quedaría con llaves de esta forma. Y llave que abre, siempre que abran una llave, ciérrenla. Entonces abrimos y cerramos llave y entre las llaves vamos a imprimir aprobado. Igual con el else. Abrimos, cerramos llave y entre las llaves imprimir no aprobado. Las llaves nos van a indicar un bloque de instrucciones, lo que significa que lo que esté dentro de las llaves se va a ejecutar cuando esta condición sea verdadera. O si es falsa, lo que esté entre estas llaves del else se van a ejecutar cuando esta condición sea falsa. Creo que ya les subí esta presentación, o no, no recuerdo. Si no, se la subo. Bien, entonces, estructura selectiva doble. Sí, como pueden notar, la estructura selectiva doble van a existir dos posibles resultados, falso o verdadero. Solo se va a ejecutar uno de los dos, como les comenté hace un momento. Son mutuamente excluyentes. Nunca se van a ejecutar los dos al mismo tiempo. Y si se ejecutan es porque su programa está mal. Y dependiendo del resultado, será el conjunto de instrucciones que se va a ejecutar, ya sea en el if, cuando es verdadero, la condición es verdadera, o en el else, cuando la condición es falsa. Y bueno, aquí tenemos el diagrama de flujo, el pseudocódigo, el código, el C. Y tenemos aquí igual un rombo con la condición. Si esta condición es verdadera, va a ser un conjunto de instrucciones, pero también si es falsa, va a realizar un conjunto de instrucciones. Ambos casos, cuando terminan, van a continuar con la ejecución de nuestros programas, con las instrucciones que están después de el if-else. En el pseudocódigo tenemos si condición, entonces, conjunto de instrucciones, si no, conjunto de instrucciones, y siempre en el pseudocódigo va a terminar un si con un fin si. En el código en C tenemos if, paréntesis, condición, no lleva punto y coma. Y nuevamente les insisto, en el if, else, el único que lleva condición, que lleva paréntesis con su condición, es el if. Los else nunca, nunca en ningún lenguaje de programación
llevan una condición. En todos los lenguajes de programación, el if es el que lleva la condición. Y si esta condición no se cumple, entonces viene el else. Y lo que les comentaba de las llaves, ahorita vimos un ejemplo. Vimos el ejemplo donde tenemos una sola instrucción y no había llaves, tanto en el if como en el else. Pero insisto, si les conflictúa el uso de llaves, entonces ponemos llave que abre y cierra en el if y las instrucciones entre esas llaves, y en el else igual llave que abre y cierra, y las instrucciones del else en esas llaves. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Los demás. No, profe. No, profe. Profe, ¿puedes ver tantito antes de que cambie la presentación? Es que estoy copiando rápido. Estoy con el código. Un segundito, por favor. Se las voy a subir de todos modos, no recuerdo si la subí, pero ahorita se la subo. Terminando la Ah, clase. vale, vale, gracias. Ay, ¿por qué le di? No sé por qué le di esto. Bien, entonces, vamos a ver aquí estos puntos. ¿Alguien me quiere ayudar, por favor, a leer? Oh, sí. Si alguien está hablando, no se oye. Alguien que esté en la clase que nos quiera ayudar a leer esta. Yo, profe, si quiere, lo ayudo. Por favor, sí. Dice, estructura selectiva doble, verdadero o falso. La sintaxis en lenguaje C empleará la sentencia if para indicar la condición a evaluar. Si esta se cumple, el código inmediato se ejecutará. En caso contrario, el código correspondiente a la evaluación falsa se encontrará dentro de la sentencia else. Es importante señalar que cuando se utiliza un bloque de instrucciones después de if o de else, se debe agrupar entre llaves, con el propósito de identificar a dónde pertenece ese bloque de instrucciones. En una estructura de selección doble, cada if siempre será acompañado de su respectivo else. Si esto no sucede así, entonces estaremos utilizando una estructura de selección simple. Ok, gracias. Bien, ya les había explicado algo de eso. Nada más, el último punto dice que siempre un if va a ir con su respectivo else, cuando estamos trabajando en estructuras selectivas dobles. Cuando no, si hay un if y luego otro if y luego otro if sin else, puros if, se le conoce como if apilados, es decir, está un if, luego otro if en forma de pila. Y eso lo van a ver para el siguiente curso. Bien, entonces, aquí están los casos de las llaves. Insisto, si les conflictúa el uso de las llaves, pueden poner llaves tanto en el if como en el else. Pero aquí les puse las cuatro, creo que son cuatro posibles formas en que se hace el uso o no de las llaves. Por ejemplo, aquí, que solamente es una instrucción, el primero. Solamente tanto en el if como en el else hay una sola instrucción, ¿sí? Y no es necesaria las llaves. Pero tenemos un segundo caso, donde en el if sí hay más de una instrucción, entonces es necesario poner las llaves para indicar que todo lo que esté entre esas llaves se van a ejecutar cuando esta condición sea verdadera. Y si en el else solo vamos a poner una sola instrucción, pues no es necesario poner la llave. Y tenemos el caso contrario. Cuando en el if solo vamos a tener una instrucción, las llaves se pueden omitir. Pero en el else vamos a tener un bloque de instrucciones, más de una instrucción, entonces sí es necesario poner las llaves. Y este último caso, que es el que les digo que sigan, si les conflictúa esto de las llaves, tanto en el if como en el else, ponemos llaves. Recuerden siempre que abrimos una llave hay que cerrarla porque luego nos perdemos entre las llaves y andamos poniendo llaves donde no es, donde no deben de ir. Entonces aquí tenemos tanto en el if como en el else el uso de llaves porque hay más de una instrucción. Pero igual, aunque haya una instrucción, si ustedes sienten que le entienden mejor poner las llaves, si solo es una instrucción, pueden poner las llaves, no hay problema. Bien, vamos con el ejemplo entonces, preguntas, dudas. Profe, ¿puede dejar entrar a mi compañero Castro, por favor? Es que estaba en la sala, pero como se fue a internet, se desconectó. Voy. Ay, ando medio mal. Ok. Bien, vamos con el ejemplo entonces. Y dice aquí, construye un diagrama de flujo. ¿Dónde está el punto? Aquí está. Tal que, dado como dato la calificación de un alumno en un examen, escriba aprobado si su calificación es mayor o igual que 8 y reprobado en caso contrario. Aquí siempre vamos a encontrar dos posibles caminos. Por ejemplo, dice aprobado si su calificación es mayor o igual a 8 y reprobado en caso contrario. Entonces tenemos dos caminos. Cuando su calificación fue mayor o igual a 8 o cuando su calificación fue menor que 8. Sí, entonces son dos posibles caminos. Y bueno, datos de entrada, la calificación del alumno. Vamos a definir cal como una variable de tipo real, donde se va a guardar la calificación del alumno. Y de salida,
vamos a imprimir aprobado o reprobado según el resultado de la condición, de evaluar la condición. Y bueno, tenemos aquí el diagrama de flujo. Vean, ya hay dos caminos y los dos caminos me marcan aquí una impresión. Vamos a ver este número, aquí se me hace fea esta palabra, vamos a poner más bien como prueba. La prueba 1 que hacemos, si le damos 8.0 y calificación entonces va a tener 8.0. Viene y encuentra este rectangulito, que es la condición, y bueno, aquí faltó el 8. Y pregunta, calificación, ¿qué es 8? ¿Es mayor o igual a 8? No es mayor, pero sí es igual. Por lo tanto, como es verdadero, va a imprimir aprobado. Sí, aquí el resultado sería que desplegar aprobado. Vamos a una segunda prueba y vamos a colocar 9.8. 9.8 es mayor o igual a 8. Esto es verdadero, por lo tanto sigue el camino de verdadero y también va a imprimir aprobado. La tercera prueba, 7.9. Y ponemos aquí 7.9. 7.9 es mayor o igual que 8. Esto es falso porque ni es mayor ni es igual. Y entonces se viene ahora por este otro camino y va a imprimir reprobado. La cuarta prueba, 7.2, le asignamos a la calificación. 7.2 es mayor o igual que 8. Eso también es falso. Por lo tanto, viene a la parte del camino falso y va a imprimir reprobado. Y la última prueba, la 5, tiene 10.0. 10.0 es mayor o igual que 8. Esto es verdadero y entonces se va por este camino y va a imprimir aprobado. ¿Ok? En el diagrama de flujo, pues tenemos inicio, leemos la calificación. Si la calificación es mayor o igual que 8, entonces imprimir aprobado. Si no, reprobado. Y cada sí debe ir con su fin sí. ¿Dudas, preguntas que tengan de este ejemplito? No, profe. No, profe. Ok. Vamos ahora con donde ya tenemos que hacer operaciones. Dice, la administración de impuestos, o sea, el SAT, ha cambiado el método para calcular la retención del salario, la retención de impuestos en el salario mensual de un trabajador, y ahora se calcula de esta forma. Retención es igual a salario base entre 5 menos 40 por número de hijos menos 2. Esto va a ser de forma normal, pero si el empleado tiene un hijo, dos o ninguno, la retención se va a hacer de esta forma. ¿Sí? Entonces, vamos a tener la retención normal, que es salario base entre 5 menos 40 por número de hijos menos 2. Pero si el trabajador tiene un hijo, dos o ninguno, entonces la retención va a ser de esta forma. Si dice elaborar un diagrama de flujo, un pseudocódigo y un programa que imprima el nombre del trabajador, el código del empleado y la retención del mes de ese trabajador. Como dato de entrada, sí que necesitamos. Primero, planteamiento del problema. Se está pidiendo que se calcule la retención de impuestos de un trabajador, pero esta retención depende de la cantidad de hijos que se tenga. Adicionalmente, se pide que, como información de salida, se imprima el nombre y el código del empleado. Por último, la retención del mes que tendrá el trabajador se va a imprimir también. Para poder hacer estos tres puntos, entonces, como dato de entrada, necesitamos el nombre, el salario base y el número de hijos, porque de esto va a depender cómo se le va a calcular la retención de impuestos. Y también necesitamos el código de empleado. Ok, entonces estos cuatro datos son los que necesitamos como entrada. Recordemos que esta retención se va a calcular dependiendo de los datos que se le solicitan al trabajador, considerados como datos de entrada. El cálculo de la retención debe realizarse según los hijos que tenga, de acuerdo a lo que se indica. Entonces, si el número de hijos es mayor a 2, si el número de hijos es mayor a 2, la retención se calcula, retención igual a salario base entre 5 menos 40 por número de hijos menos 2. Pero si tiene dos hijos, uno o ninguno, entonces la retención se va a hacer de esta forma. Si esta condición no se cumple, que los hijos sean mayor que 2, si el número de hijos es mayor a 2, entonces vamos a hacer el cálculo de esta forma. Pero si no, entonces vamos a hacer el cálculo de esta otra forma. Entonces, variables de entrada tenemos el nombre del empleado, el código del empleado y el número de hijos, así como el salario base y la retención, que se le va a hacer
Entonces, de proceso vamos a tener, bueno, aquí la retención la tenemos acá, la de proceso tenemos la variable retención, y según el número de hijos, si el número de hijos es mayor que 2, entonces la retención se hace de esta forma, pero si no, significa que tiene 2, 1 o ningún hijo, y la retención se hace de esta forma. De salida hay que desplegar el nombre, el código del empleado, así como la retención mensual que se le va a hacer al trabajador. El diagrama de flujo. Pedimos el número del empleado, el nombre del empleado, leemos el nombre del empleado, el código del empleado, se lee el código del empleado, su salario base, su número de hijos, y si el número de hijos es mayor a 2, si es verdadero, la retención se hace con esta fórmula, y si no, la retención se hace con esta otra fórmula. En cualquiera de los dos casos, me va a imprimir el nombre del trabajador, su código y su retención que se le hace mensual. Y terminamos nuestro diagrama. En el caso del pseudocódigo de retención salarial, variables que vamos a utilizar, nombre de empleado de tipo cadena, código del empleado, número de hijos entero, salario base y retención de tipo real. Inicio y fin, escribir nombre del empleado, leemos el nombre del empleado, el código del empleado, leemos el código del empleado, escribir salario base, se lee el salario base, escribir número de hijos, se lee el número de hijos, y aquí están nuestras condiciones. Si número de hijos es mayor a 2, entonces con esta fórmula calculamos su retención de impuestos. Si no, significa que tuvo 2, 1 o no tiene hijos, y se le hace de esta forma de retención. En cualquiera de los dos casos, vamos a llegar a este escribir, donde vamos a desplegar el nombre del empleado, el código y la retención. Ya sea que la haya hecho de esta forma o de esta forma. Si recuerden, solo va a ser uno a la vez. Y el código en C tenemos aquí, nuestras dos librerías, stdio, stdelete, el inmain. Aquí declaramos nuestra variable cadena, los datos de tipo entero, los datos de tipo float, tenemos el nombre del empleado. Esta instrucción, si a diferencia del scan, podemos colocar más de una palabra, solo que ahí hay un detalle con ese gets, que si ahorita lo hacemos, les voy a mencionar. Luego pedimos el código del empleado, se pide la cantidad de hijos, se pide el salario base, y si el número de hijos es mayor a 2, entonces la retención se hace de esta forma, y si no, se hace de esta forma. Cualquiera de los dos casos me va a imprimir el nombre del empleado. Ajá, entonces, cualquiera de los dos casos, que se calcule de una forma o de otra, se va a imprimir el nombre, el código y la retención. System pause y return 0. Y tenemos aquí en la salida, escribe el nombre del empleado, escribe el código del empleado, número de hijos, y en base al número de hijos se le va a hacer la retención. Entonces, ¿cuál es tu salario base? Nombre, Eduardo, código, y la retención es de 200. Y ahora sí le digo que tengo menos de 2 hijos. Sí, aquí está el código, el número, cantidad de hijos, el sueldo base, nombre del empleado, código, y la retención ya es menos. Si tiene menos hijos, paga menos impuestos. Si tiene más hijos, no es cierto, si tiene más hijos, paga menos impuestos. Si tiene menos hijos, paga más impuestos. Si entre más hijos tenga, pues va a pagar más impuestos. ¿Dudas, preguntas que tengan hasta aquí? No, No, profe. profe. Bien, vamos a hacer ese ejercicio. Vayan abriendo el deck y vayan abriendo su plantilla. Vamos a ver ahorita otros ejercicios que vienen aquí. Vamos a hacer otros dos. Bien, entonces vamos con este. Fíjense, aquí dice, un empleado necesita calcular su salario semanal, el cual se obtiene de la siguiente forma. Si trabaja 40 horas o menos, se le paga 16 por hora. Si trabaja más de 40 horas, se le pagan 16 por hora por cada una de las primeras 40 y 20 por cada hora extra. Entonces, aquí podemos tenemos dos caminos. Calcular perdón, trabaja 40 horas o menos, si lo calculamos, o también podemos calcular primero cuando trabaja más de 40 horas. Eso ya depende de ustedes cómo lo quieran resolver. Por ejemplo, dos posibles condiciones. Si trabaja 40 horas o menos, si las horas que trabaja son menor o igual que 40, esa sería la primera condición. La segunda condición es que si trabaja más de 40 horas. En cualquiera de los dos casos tenemos que resolver los dos casos. ¿Sí? Aquí nada más es elegir qué condición voy a utilizar. Generalmente utilizamos la primera. Yo se los puse aquí para que vean que se pueden utilizar dos condiciones. ¿Sí? Porque me está diciendo que si trabaja 40 horas o menos y que si trabaja más de 40 horas, dependiendo, ¿sí? Como ustedes lo quieran ver. Generalmente se toma siempre la primera.
pero podemos tomar aquí, no digo, se lo puse para que vean que se puede tomar la segunda también. Entonces, para que no nos conflictuemos, vamos a tomar la primera. Dice, un obrero necesita calcular sus salarios semanales, por eso tiene la siguiente manera. Si trabaja 40 horas o menos, se le pagan 16 por hora. Si trabaja más de 40 horas, se le pagan 16 por cada una de las 40 primeras y 20 por cada hora extra que trabajó. Entonces, como dato de entrada, les pregunto, ¿qué necesito saber? Las horas La cantidad de trabajadas. horas trabajadas. Horas trabajadas, exactamente. Horas, voy a poner nada más H, que esta la vamos a poner de tipo entero. De proceso, tengo que calcular lo que le voy a pagar. Pago semanal. Pero aquí también voy a calcular si hay horas extras. Sí, entonces necesito saber cuántas horas extras trabajó. ¿Por qué? Porque esas horas extras que haya trabajado, le voy a pagar por esas horas extras 20 pesos adicionales por cada una de ellas. Ok, entonces estos van a ser de tipo real. Y entonces aquí viene la condición. Si las horas trabajadas son menos o hasta 40 horas, entonces dice que por cada hora trabajada, voy a poner pago semanal, va a ser las horas trabajadas, por cada hora se le paga a 16 pesos. Ahí, aquí no aplicó. Si no, o en caso contrario, en alguna literatura van a encontrar como en caso contrario o de lo contrario, si no, tengo que calcular cuántas horas extras trabajó. Entonces, horas extras, aquí la H vamos a ponérsela en mayúscula. Aquí sería igual. O ¿cómo calcula las horas extras? A ver, ¿cómo calcula las horas extras? Fíjense, dice, si trabaja 40 horas o menos, si trabajó menos de 40 o hasta 40 horas, se le paga cada hora 16 pesos. Pero si trabaja más de 40, las primeras 40 se le van a pagar 16. Y después de la 41, todas las que tenga de extras, se le van a pagar a 20. Les pregunto, ¿cómo sé cuántas horas extras? Bueno, ¿cómo sé cuántas horas extras trabajó? Horas trabajadas por 20. No, no, necesito Horas saber. trabajadas menos 40. Exactamente. Horas trabajadas menos 40, porque 40 son las que trabajan normalmente. Si hasta 40 horas se les pagan normales. Después de 40 se le pagan extras. Pero entonces aquí, si no entró aquí, significa que trabajó más de 40 horas. Y entonces, si trabajó, por ejemplo, 45 menos 40, 5 horas extras trabajó. Y ahora mi pago semanal va a ser pago semanal. Voy a hacer esto un poquito más pequeño, porque va a estar un poquito larga esta operación. Pago semanal va a ser, dice que las primeras 40 se pagan a 16, entonces las primeras 40 se pagan normales, más las horas extras se pagan a 20. ¿Y cómo tengo, o dónde tengo las horas extras? Pues en H extra. No quiero poner extras. Y ya tengo calculado el pago semanal si trabajó 40 horas o menos, o si no trabajó 40 horas o menos, significa que trabajó más de 40 horas. Por lo tanto, vendría al si no, hago la resta de las horas que trabajó, si trabajó más de 40, menos 40 para obtener las horas extras, y las primeras 40 se van a pagar a 16, y las horas extras, cada hora se paga a 20. Y terminamos con un fin sí. Y aquí en la salida recuerden desplegar, indicar, escribir, desplegar el nombre, código y pago semanal del trabajador. Y se encuentran, acá falta el nombre, ¿o no? Ah, no, ya me cuatrapié. Aquí nada más se pide el salario semanal. Ya me cuatrapié con el anterior. Desplegar, que se encuentra en pago semanal.
¿Dudas, preguntas que tengan? No, profe. Los otros No, profe. No, cuarenta y profe. tantos, No, profe. tómenle captura porque ese lo van a hacer en su cuaderno también. De hecho, estos ejercicios que están aquí se los voy a pedir como actividad. Ahorita vamos a ver el ejemplo de la retención por la cantidad de hijos. Vamos a ver este y vamos a ver otro. Y tenemos este otro. Uy. Dice, una compañía de seguros está abriendo un departamento de finanzas y estableció un programa para captar clientes que consiste en lo siguiente. Si el monto por el que se efectúa la fianza es menor o igual que 50,000, la cuota a pagar será del 3% del monto. Si el monto es mayor que 50,000, la cuota a pagar será del 2% del monto. La fianzadora desea determinar cuál será la cuota que debe de pagar un cliente. Entonces, como dato de entrada, ¿qué necesitamos saber? El monto de la fianza. Exactamente. Entonces ponemos monto. Va a ser un poquito más chiquita esta letra. Monto, fianza. Y va a ser de tipo real. Es el único dato que necesitamos de entrada. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular la cuota a pagar. Cuota a pagar. La cuota a pagar que va a ser de tipo real también. Pero esta cuota depende del monto. Entonces, tenemos aquí una condición. Aquí, por ejemplo, dice menor o igual que o mayor que. Lo mismo, pueden utilizar mayor que o menor. Generalmente les digo, siempre utilizan lo primero que encontramos, pero pueden utilizar cualquiera de las dos. Vamos a seguir así como generalmente se hace, donde se utiliza la primera condición para que no haya confusión. Ok, entonces sería aquí si el monto de la fianza es menor o igual que 50,000, entonces la fianza, la cuota, perdón, cuota a pagar, dice que es el 3% del monto. Entonces, monto, monto fianza por 0,03. Recuerden, si es menos de 10, es 0,03. Si le ponemos aquí punto 3, entonces estamos diciendo que es el 30%. Y si no, entonces la cuota a pagar va a ser igual al monto de la fianza. Ahí, lo quiso. Ahí, ahí está. Monto, fianza, o dice que es del 2%. 0,2. Y fin, sí. Ok, entonces, si el monto de la fianza es menor o igual que 50,000, se calcula la cuota a pagar, el monto de la fianza, por el 3%. Si no, significa que es mayor a 50,000, por lo tanto viene la parte de el si no o de la else en el caso del lenguaje C, y la cuota se calcula, si es mayor que 50,000, se calcula con el 2% del monto de la fianza. Y aquí desplegar lo que pagará para de cuota mensual el cliente, que se encuentra en ahí, cuota a pagar. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas con este ejercicio? Ninguna, profe. No, profe. Igual, toméle captura porque les digo, estos ejercicios son los que me van a entregar. Le voy a agregar a lo mejor otros dos, pero bueno, estos ya los van a tener. Y vamos con el último, que estos están sencillitos. Dice, dado como dato el sueldo de un trabajador, aplica un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1,000 y del 12 en caso contrario. Sí, entonces, ¿qué pasó, Mauricio? Profe, ¿le puede revisar tantito para sacarle captura, por favor? Ahí, aquí me sobró un D.
Gracias, profe. ¿Podría poner el primero, profe, por favor? Gracias. Bien, entonces vamos con este. Dice, dado como dato el sueldo de un trabajador, aplica un aumento del 15% si su sueldo es inferior a 1000 y del 12% en caso contrario. Aquí vamos a pedir también el nombre del trabajador para trabajar con las variables de tipo cadena. Entonces vamos a pedir nombre que va a ser de tipo cadena. Y el sueldo, que es el dato de entrada que originalmente necesito. De proceso, voy a calcular el nuevo sueldo, que va a ser de tipo real. Pero este nuevo sueldo depende de una condición. Si el sueldo del trabajador es menor, fíjese aquí dice inferior, no dice hasta 1000. Si dijera hasta 1000, entonces es menor o igual, pero no dice inferior o hasta 1000. Dice nada más inferior. Como no dice que hasta 1000, entonces solamente es menor, no es menor o igual. Entonces, si es menor que 1000, entonces, nuevo sueldo va a ser el sueldo por, aquí podemos hacerlo de varias formas. Podemos multiplicarlo por 0.15 y luego sumarle otra vez el sueldo, o podemos hacer lo siguiente. Podemos multiplicarlo por 1.15. Al multiplicarlo por 1.15, le estoy agregando el 15% a esta cantidad que va a tener sueldo. Lo podemos hacer así o podemos multiplicarlo por 0.15, el sueldo, y luego sumarle nuevamente el sueldo. Y ese 1.5 es como si hiciéramos una factorización. Por eso es por 1.5, porque es multiplicarlo por sueldo. Entonces, cualquiera de las dos, sí, debe de quedar, ya sea que multipliquemos sueldo por 0.15, que es el aumento que le van a hacer del 15%, y luego se lo sume a sueldo, ya va a ser el nuevo sueldo con el 15%. Si cualquiera de las dos, podemos, vamos a dejar esta así, y el otro, que es el si no significa que gana más de 1000 pesos, o gana 1000 pesos o más, el nuevo sueldo sería sueldo, y aquí vamos a aplicar eso del 1. Sería el 12%, entonces aquí sería 1.12. Sí, a cualquiera de las dos les digo debe de funcionar. Y le damos fin sí. Y aquí indicar el nombre del trabajador y su nuevo sueldo. ¿Ok? Que se encuentran en nombre y nuevo sueldo. ¿Dudas, preguntas? Ninguna, profe. No, profe. Ok, bien, entonces vamos a tratar. Oiga, profe, tengo una duda. Sí, Yo tengo la 4.9.9.2. ¿ejecutan tus programas? Sí. Pues no hay problema entonces. De hecho, esta es otra distribución, no es la misma, porque la que está en la escuela tiene los iconitos en la parte de arriba, hasta arriba, y este los tiene del lado izquierdo, los iconitos de colores. Ah, ok. Pero bueno, si te funciona, no hay problema. Y vamos a declarar las variables. En este caso, vamos a hacer el del trabajador, que es el que retiene su sueldo. Y vamos a empezar con el nombre. Después de int otro, damos ahí un enter y vamos a declarar una variable de tipo char. Char, no, char, no char. Char, No, ¿cómo era? damos espacio y nom emple. Emple. Abrimos corchetes. Ay, perdón. Los corchetes están donde están las llaves. Ay, no, ya está. No, Con el shift y las llaves salen. no, hostia, espérame, no lo encuentro. Bueno, espérame. Más fácil. No, esas son No, llaves, no son corchetes. Si quieres, voy a pedirte acceso para ayudarte por lo menos con los corchetes.
Ahí nada más me das permiso. Ya. Ok. Ahí, ahí está. Ahí en medio vas a colocar el tamaño que va a tener nuestra cadena. Es decir, recuerden, ese es cuántos caracteres queremos que nuestra variable pueda guardar. Vamos a ponerle 30. Y punto y coma al final. Enter y vamos a declarar ahora de tipo int, espacio, n hijos, código emp, coma, n hijos, coma, Ahí también. código emp. Junto. Es un nombre de variable, no lleva espacios. ¿Cómo? Un nombre de Así. variable no lleva espacios. Así hasta la P nada más. De empleado, emp, de empleado. Ajá, punto y coma. Le damos enter. Y vamos a poner float, espacio, retención, coma, salario base. Y punto y coma al final. Retención, coma, salario base. Y punto y coma al final. Ok, esas son nuestras variables que vamos a utilizar. Vamos ahora a la entrada, y vamos a pedir los datos. Vamos a pedir de dos en dos, solamente el nombre lo vamos a pedir solo. Sí. Entonces, printf, Así. no, print, Eso, no rin, Oh, le entendí. y Rin. todo en minúscula. Todas las instrucciones de C van en minúscula. Printf, abres paréntesis, doble comilla, shift 2, nombre del empleado, dos puntos, nombre del empleado, dos puntos, cierra la doble comilla, cierras el paréntesis y punto y coma al final. Nombre del empleado, dos puntos, cierras doble comilla, cierras paréntesis y punto y coma al final. Listo. Enter. Y vamos a utilizar una función que se llama gets, solo que gets, G-E-T, así exactamente, abres paréntesis, y ahí va nom-emple, como la variable de arriba. Y cerramos paréntesis, punto y coma. Ok, esa función lo que hace, podemos capturar cadenas con scanf por %s y con esta función gets. Si lo hacemos con scanf por %s, únicamente podemos guardar una palabra. Al momento que nosotros ponemos espacio y escribimos otra palabra, la siguiente palabra ya no se va a guardar. Pero nos evitamos algo que tenemos que poner aquí. Gets sí nos va a permitir que nosotros podamos escribir con espacios un nombre hasta que demos enter y se llenan los 30 espacios que le dijimos arriba. Solo que el usar este gets tiene una, ¿cómo puedo decir? Tiene una consecuencia, que hay que usar otra función para limpiar el buffer del teclado, porque si no, la primera vez sí nos va a permitir ingresar el nombre. Pero como vamos a repetir proceso, la siguiente vez que se repite proceso, se salta y ya no nos pide que escribamos el nombre. Por lo tanto, antes de gets, insertamos una línea, vete al final del print y das enter, arriba de gets, te vas al final del print y das enter, no, te vas al final de la línea. Eso. Ya. Y ahí vamos a poner F F. y seguido flush, F, flush, no, sin la I. F, flush, Así. flush, sí. Entre paréntesis, ST de de input, y cerramos paréntesis. No, así como estabas, cerramos paréntesis. Recuerden que el input o la entrada estándar es el input, entrada estándar. La entrada estándar es el teclado, por lo tanto, vamos a limpiar el buffer. Si no hacemos eso, la segunda vez que queramos escribir un nombre, nos va a saltar, no nos va a dejar que escribamos el nombre. Vamos a escribir ahora el salario. Printf, no, después de gets. Okay. Igual, como arriba tienes, pero en lugar de nombre del empleado,
Demos un enter después de guess. ¿Es enter? ¿Es abajo? Ajá. F, así como está arriba, pero en lugar de nombre del empleado va a ser salario o sueldo del empleado. Coma, damos enter. Y ahí sí vamos a utilizar scan, F, abres paréntesis, doble comilla, sin la T. Doble scan, F. Y ahí vamos a poner nuestra cadena de formatos. En este caso vamos a leer un flotante y le corresponde el % F. ¿Eh? % F. No, pero el símbolo de % y la F. Ya. Cerramos la doble comilla, coma, cerramos la doble comilla, coma, ampersand, el shift y 6. ¿Y? Shift 6. No, el ampersand es el 8. Ah, ok. Ya. Shift 6. Sí, no pone. Shift, tienes que pulsar Shift y luego el 6. ¿Qué le pongo? Shift es la flechita Sí. que está hacia arriba, ahí ese es %. Ya. Ahí está. Y nuestra variable que se llama salario base. Sí. Cerramos paréntesis y punto y coma final. Recuerden que ese ampersand es porque estamos trabajando con una dirección de memoria y vamos a mandar lo que se digita o lo que se escriba a una dirección de memoria con un identificador que se llama salario base. Damos enter y vamos a pedir el código y la cantidad de hijos en uno solo. Printf, igual que el de arriba, pero en lugar de salario del empleado, vas a poner código de empleado y número de hijos. Esos 2 puntos deben ir antes del... Ahí. Coma. Sí. Y damos enter y scan. Abres paréntesis, doble comilla. Y ahí vamos a colocar 2% D porque tanto código como número de hijos son de tipo int y le corresponde % D. Sí, %D, coma, %D. No, %D, solo %D, solo la D. De hecho, mira, está arriba, dice int, tipo entero, formato, ahí hasta tienes mal, ahí es %D, no es %O. Arriba, en la cuarta línea, hasta arriba. Ahí donde dice entero, formato, Ok. es %D, no %O. Lo cambio. Ahí es D de dedo. Ya. Entonces, como es entero, es %D, coma, %D. Como son dos datos, son 2%. Cerramos la cadena de formatos. Cerramos la doble comilla, ¿no? Cerramos la doble comilla. No, ¿por qué le pones 2 puntos? Coma, ampersand, código M, ya. Ok. Ampersand, no, acuérdate que es el 8 con cola. Así ¡Ay, se es que me llama. confundo mucho! Ya. Así se llama. Coma. Y ahí va a ser código M, como tu manera de arriba, código M, coma, 8 con cols y N hijos. Así como está arriba también. No, así como está arriba. Ay. Y cerramos paréntesis, punto y coma. Listo. Listo, son todos los datos de entrada que necesitamos. Vamos con el proceso. Ya el proceso y la salida es más fácil. Vamos con el proceso y ahí vamos a poner la condición. Y vamos a poner if. Bueno, deja dos espacios con la barra espaciadora. Ok, No, ok. la barra Ya. Listo. If, Sí. abres paréntesis, Ajá. n hijos como tu variable, mayor a 2, ese es menor, 2, cierra paréntesis, enter, dejas con la barra espaciadora 2 espacios, retención, así como tu variable arriba, igual, abre paréntesis,
Salario base entre 5 menos 40. Cierras Salario base como lo tengo aquí arriba. y como está ahí arriba. Y salario base, ajá. Entre 5 menos 40, cierras paréntesis. Por asterisco, abres paréntesis. N hijos entre 2. Cierro paréntesis. Paréntesis y punto y coma. Ya. Enter. A la misma altura del if. Else. ¿Cómo? Else. Ajá. Enter. A la misma altura de retención de arriba. Retención igual a salario. Ahí. Salario base. También entre paréntesis o sí. No, ese ya no. Ok. Salario base entre 5. Listo. Y punto y coma. Y eso es todo lo que va a hacer en el proceso. Vamos a la salida. Vamos a imprimir con 2 printfs. Abres paréntesis, doble comilla, nombre del trabajador o nombre trabajador nada más. Ahí puedes poner espacios porque recuerden que el printf es para desplegar algo en la pantalla. 2 puntos, %S, que es para desplegar una cadena. Espacio, código empleado, 2 puntos, %D, código empleado, igual con espacios porque ahí vamos a desplegar una cadena nada más. 2 puntos, %D, de dedo, solo la D. Y damos un salto lineal, diagonal inversa N. ALGR y el símbolo de interrogación que cierra. La tecla ALGR y el símbolo de interrogación que cierra. N, cierra doble comilla, coma, así como está tu variable nomEmple, y coma tu variable código emp. Cierra paréntesis, punto y coma. Vamos con otro printf. Printf, abres paréntesis. Tiene una retención de 2 puntos, punto 2 F. Eso es para que despliegue solo 2 decimales. Ok. Damos un salto de línea, igual diagonal inversa N. Cerramos N, cerramos la doble comilla. No, ahí va una N antes de cerrar la doble comilla. Cerramos, ahora sí. Coma, no, coma, ajá. Y retención. ¿Cómo está tu variable con la R mayúscula? Listo. Cerramos paréntesis y punto y coma. Ok, está usando tu plantilla, entonces hay que guardarla con otro nombre. Dale archivo, guardar como. Vamos a ponerle if doble retención. Lo voy a dar quinto. Te metiste todo, ahí tienes una algoritmo. If doble retención. Sí. If doble, if espacio, doble espacio, retención. Así le das guardar y le das compilar y ejecutar. ¿Por qué sale eso, profe? Sí, es que ese error tenía esa aplicación. Por eso ya no se instaló. Les puse una liga donde lo puedes compilar en línea.
Abre esa liga y te copias tu código allá. Solamente los systems no van a funcionar. Sí. En el Classroom les puse una liga para un compilador en línea. Cópiate todo el código desde las librerías hasta lo último. Lo único que te va a marcar error va a ser en los systems. Todo lo demás va a funcionar. Profe, profe, Mau, mau. voy, mande. ¿Ya encontraste la liga? Estoy buscando. Es donde dice. Está en el tablón. Profe, ¿puedo Profe, salir y ¿quiere que yo le ayude? O bueno, a ver, ¿quién? Yo, profe, ¿quiere que le ayude a presentar para compilarlo? Ah, sí, porfa. Vale. Ahorita lo hago, gracias, profe. Sí. Y bueno, ahí está, mira. El empleado. Y si decimos que sí, uno, otra vez. Si no ponemos SF Plus, ¿puedes mover tantito tu ventana, por favor? Si no ponemos el F Flush que está en la línea 21, el nombre del empleado se saltaría. Sí, esa es la desventaja, la desventaja principal que tiene utilizar gets. Pero la ventaja que tiene sobre scanf%s es de que puedo poner más de una palabra. Si con %s, scan%s, solo puedo guardar una palabra. Si yo pongo un espacio, todo lo que esté después del espacio no lo va a guardar. Solo la primera palabra que encuentre. Y con gets puedo guardar toda la cadena hasta que dé enter o hasta que el número de caracteres que yo le indique se llene. Ok, pues no sé si quieren que hagamos otro porque ya nos queda poquito tiempo. Haríamos el de las horas trabajadas. Pues ya que estás ahí, Mota. Vale, profe. Ahí vamos a necesitar una variable de tipo entero. Ahí en lugar de float es int. Y va a ser htrap. Trap. Ajá. Y en lugar de float son int. En entrada, vamos a pedir las horas trabajadas. Printf ingresa las horas trabajadas en la semana. O nada más horas trabajadas en la semana para que no sea tan largo. Dos puntos, punto y coma al final. Scan %d porque es un dato de tipo entero. Después de la doble comilla coma, ampersand y htrap. Falta una. Ajá. Y punto y coma al final. Único dato de entrada. Vamos al proceso con el if. Pero me faltó una variable. Que sí hay una variable tipo flow. Entonces, una variable tipo flow que es pago semanal, punto y coma. Y en horas trabajadas también hay otra variable que es h extras, horas extras. Arriba en intrap, coma, h extras, horas extras trabajadas. Ajá. Ahora sí vamos al proceso. Vamos con if, abrimos paréntesis, htrap, sí, las horas trabajadas, menor o igual que 40. Vamos al final y damos enter. Pago semanal. Dejamos nada más dos espacios, por favor. Hay que acostumbrarnos a dejar esos espacios. Ajá, ahí. Para legibilidad del código. Pago semanal va a ser igual a horas trap por 16. Y punto y coma al final. Y si no, a la miniatura del else, el else, enter. Y aquí sí vamos a usar llaves porque hay dos instrucciones, dos operaciones que vamos a hacer. Damos enter. Y h extras, las horas extras, vamos a sacarlas. Van a ser igual a htrap, horas trabajadas, menos 40. Y punto y coma. Enter y pago semanal. Va a ser igual a 40 por 16. Más 20 por h extras. Recuerden, aquí no es necesario punto y coma.
No es necesario colocar paréntesis en las operaciones porque tenemos dos multiplicaciones. Entonces, primero se hace la multiplicación de 40 por 16, luego la multiplicación de 20 por extras y al final se van a sumar. Y ya como salida vamos a indicar de cuánto va a ser el salario semanal. Printf, el salario o tu salario semanal será de 2 puntos por ciento punto 2f, después de la doble comilla, coma, y pago semanal. Y punto y coma. Bueno, ahí hay que quitarles espacio porque es la variable. Un diagonal n ya sea al inicio de otro proceso o al final de tu salario después del proceso. Ahí o al inicio de otro proceso. Listo. Ahora sí, vamos a compilar y ejecutar. Ese es if doble extras. Ingresa las horas trabajadas. Vamos a ponerle 20. Sí, pero nada más como tengo el antivirus, Sí, se va a quitar, ajá. Creo que todos unos en segunditos. Ya, listo, ya. Horas trabajadas 20. Y el salario va a ser de 320, ahí un poquito. Bueno, se paga 16 la hora. Eso pagaban antes en McDonald's, creo. Le hicimos 1 y trabajó 50. Ahí ya subió 840, porque las primeras son por 16, pero tiene 10 que son pagadas a 20 pesos. Entonces, pues ahí sube el salario. ¿Ok? Y bueno, pues ya.